En la noche de hoy estaremos continuando con el estudio que los muchachos de Adonai nos trajeron el mes pasado. He elegido una parte que yo entendía medular, interesantísima, muy especial, muy necesaria, que sin embargo el Señor en su voluntad no quiso que nosotros lo escucháramos de ello. Entonces quisimos hacer algunos apuntes acerca de estas cosas tan importantes y que creo que van en el momento correcto. La mayoría de los que están aquí pudimos disfrutar acerca de los estudios que nos trajeron esos muchachos de Adonai y realmente fueron muy edificantes, muy interesantes en todos los aspectos. Pues yo quisiera que nos dedicáramos, no sé en qué medida, al capítulo 3 y efectivamente a la primera parte del capítulo 3 de ese libro, de esa carta que le envía el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, y que tiene que ver con todos nosotros y muy especialmente con el obispado, con el pastorado, con la dirección del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tomo primero como introducción esto que ha leído nuestro hermano Jonathan, porque es, desde mi óptica, algo que le da sentido al pastorado. Pero también debe darle sentido a la vida de cada uno de nosotros. Y por eso voy a retomar primero como introducción lo que nuestro hermano Jonathan nos leyó, para que conste en acta, para que quede por ahí, por escrito y que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Ahora yo quiero que esto que yo voy a leer, cada uno de ustedes lo lean, lo subrayen, lo anoten en su corazón y en su mente. Porque lo que nos regala el apóstol Pedro acá debe ser la norma de nuestra vida. Independientemente de que usted quiera ser diácono o pastor o primero que cualquier cosa, usted tiene que ser cristiano. Y tiene que aspirar a ser muy buen cristiano. Quizás el mejor de los cristianos. Entonces el apóstol Pedro nos da acá algunas herramientas sobre las cuales nosotros deberíamos estar continuamente trabajando, esforzándonos, caminando en esa misma dirección. Y eso fue lo que leyó mi hermano Jonathan. Vamos a tomar desde el versículo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 3, y no vamos a hacer una exégesis de esto, pero sí quiero que, como les dije, le pongan real atención a lo que vamos a leer. Y que esto les sirva para la meditación del día de mañana. Si lo hacemos en el día de hoy, en el día de mañana retomemos de nuevo la lectura de esta porción de la palabra y empapémonos una y otra vez acerca de este deseo que debe albergar cada uno de los que se llaman cristianos. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, aquí empieza lo que leyó nuestro hermano, vosotros también,
habiendo ya escapado de las concupiscencias, del amor por el mundo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. No se queden en saber que nosotros creemos. No se queden en saber que nosotros tenemos fe, sino que hay que irse un poquito más allá y que debemos añadir a esa fe virtud. Virtud es cualquier cosa que sea buena de las cosas que usted hace. No hay que buscarle mucho, no hay que rebuscar mucho en el diccionario. ¿Qué es virtud? Bueno. Si usted hace algo, su deseo interior ha de ser hacerlo bueno, hacerlo bien, poner, añadir a esa fe virtud, cosas buenas. Pero una vez usted ponga virtud, no se quede ahí, ya tiene fe, ya esa fe lo mueve a la creencia le da la actitud para usted hacer cosas y esas cosas usted las va a hacer con virtud, la va a hacer tratando de que sean buenas. A la virtud, añádale conocimiento. Que no se quede en la simple intención de hacerla bien, sino que usted tenga las herramientas y el conocimiento para hacer de esas cosas buenas de la mejor manera que buenamente se puedan hacer. Versículo 6. Al conocimiento, añádale pues dominio propio. Una de las cosas más difíciles con la que todos nosotros nos enfrentamos todos los días se trata de la disciplina. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, muy buenas intenciones. Queremos agradar, queremos crecer, queremos ser útiles. Y queremos, en gran parte también, tener los conocimientos necesarios. Y en muchas ocasiones también tenemos las herramientas necesarias para tener el conocimiento. Pero nos falta disciplina. Nos gana la concupiscencia, nos gana la pereza, siempre tenemos y tendremos algo más interesante o más divertido que hacer. Siempre habrá una circunstancia que sea más agradable que buscar el conocimiento, que tener la pasión por la lectura, por el estudio. Eso es inevitable. El ser humano tiene como una especie de imán dentro de sí, el mismo imán que es con lo que yo represento la concupiscencia, esa tendencia a agarrar, a atraer cosas que lo distraen, que lo llevan hacia lo malo, esa tendencia natural, esa concupiscencia. También el ser humano tiene una tendencia altísima a disgregarse, a divertirse. Lo único que hace que usted no se divierta cuando el cuerpo propio, la humanidad nuestra, nos ala, nos hace tender hacia la diversión, se llama dominio propio. Disciplina. De manera que prácticamente es el primer eslabón de toda esta cadena hacia la fe, hacia la virtud, hacia el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio,
paciencia. Eso no debo explicarlo, eso está más que claro. A la paciencia, piedad. Nosotros nacimos desesperados. Cuando uno llega al colegio, cuando uno es chiquito, cuando uno llega a la primaria o antes de la primaria, al maternal, la gran lucha de los profesores, de los maestros, es quitarle la impaciencia a los muchachos. Los muchachos no conocen de eso. Uno se siente ser maduro, uno se reconoce maduro cuando uno vence la impaciencia. Pero eso es una batalla de toda la vida. Esto nosotros podemos decir, por la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, que nosotros vamos cosechando paciencia, yendo hacia la paciencia. Y así como les decía, dígale a un niño o al que sea, te voy a regalar un dulce si te quedas tranquilo. Y él prefiere que no le den dulce. Él quiere el dulce, él lo desea, lo necesita, pero no ha cosechado ese bien, ese don que se llama la paciencia. Y él no lo conoce. Entonces nosotros vamos progresando en la paciencia en la medida en la que nosotros vamos creciendo, conociendo, sabiendo que la paciencia realmente da frutos. Pero por alguna razón, eso llega hasta un punto y de ahí vuelve de nuevo para atrás. Y sabemos todos que los mayores, los más grandes, los más viejos de nosotros, adolecen otra vez de paciencia. Y vemos como, por ejemplo, en el caso de mis abuelos y mis padres, tenían una cita con el médico, que es lo más normal en una persona mayor, una cita con el médico. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la mañana y a las 3 de la mañana están despiertos. Impacientes. Y ay de ti si tú llegas a las 8 de la mañana, porque la cita es a las 10. Pero voy a perder la cita. Un avión. No le diga a una persona mayor que tiene que volar un día, porque al otro día en la noche ya él está preparado para salir a volar. O sea que de manera que es como una especie de campana de Gauss. No, yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando de otra gente. Estoy hablando de otra gente. Así es que nosotros debemos empezar por cultivar la paciencia. A la paciencia añadirle el afecto fraternal, el amor por nuestros hermanos y por aquellos que no necesariamente son nuestros hermanos de la iglesia, pero sí son las personas que conviven con nosotros, que nos prestan de su tiempo, que nos regalan su amor, su persona, su tiempo, su cercanía. Y nosotros tenemos también una tendencia natural a pasarle por encima en nuestra impaciencia. Y aun cuando hayamos alcanzado la paciencia, no sabemos cómo trabajar con las personas que nos sacan de quicio, que no entendemos por qué toman una u otra actitud que no va con la actitud que nosotros queremos poner. Finalmente, al afecto fraternal, pónganle amor. Y entonces nos damos cuenta que la base de todas nuestras relaciones o de lo mejor que nosotros podemos hacer como relacionados es el amor. Y el amor es Dios. Y todo nace de ahí. Todo nace de esa, yo quiero llamarle actitud. Aun cuando todos nosotros ya sabemos que el amor es una decisión que cada uno toma. No tiene nada que ver con
afecto, no tiene nada que ver con sentimiento, no tiene nada que ver con emoción, sino que es una postura que nosotros asumimos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere tener frutos en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús? Utilice esta escalera que el apóstol Pedro nos está regalando acá. Nos está legando algo interesantísimo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué quería usar esto como introducción? Porque vamos a hablar acerca del obispado. Y sobre todo del obispado de la iglesia. De manera que tenemos que ir ahora al capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Porque quiero que leamos rápidamente los primeros 2 o 3 versículos para entrar a los requisitos del versículo 1 hasta el versículo 1, capítulo 3, primera de Timoteo. Recuerden que los muchachos de Adonai estuvieron trabajando sobre estos temas y que nos legaron algunas cositas, pero saltando del capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículos 14 en adelante. Y nos tocó algunas cositas y yo quiero puntualizar acerca de esta hermosura que es el capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 7. Y aparecen en estas líneas del apóstol Pablo, que yo le digo del apóstol Pablo porque la carta se llama la carta de Pablo a Timoteo, pero sabemos que es la mano del propio Dios nuestro, del Señor, a través del Espíritu Santo, en la que escribe en estas líneas. Palabra fiel, dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y aquí comienza el apóstol Pablo a decirnos, 14 requisitos para graduarse de obispo. Irreprensible es la primera palabra que usa el apóstol Pablo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Bueno, podemos hacer esto, como yo les decía, de al menos 2 formas. O le pasamos por encima y decimos lo que significa cada palabra de estas, lo cual nos daría el tiempo suficiente para hacerlo en esta media hora que nos sobra. O podemos hacerlo profundizando un poquito, rasando la superficie y sacando algunos textos
que tienen que ver con esto que estamos leyendo, o podemos hacerlo con algún grado de profundidad, pero sabemos que en la noche de hoy quizás nos dé tiempo para hacer la primera de esos requisitos y revisarlo con alguna profundidad, no necesariamente con toda profundidad. Como yo solamente tengo 2 semanas para trabajar este tema, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible sin abusar ni del tiempo ni de la búsqueda exegética de cada cosa que se presenta acá. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Pues hagámoslo de esa manera. Primero que cualquier cosa hay que decir que el obispo, en la forma en la que se presenta acá, iba a buscar algunas otras versiones de la Biblia, de lo que está hablando es del pastorado, del ancianato. No es otra cosa. Se trata, usa la palabra obispo, porque obispo lo que significa es pastor. Es una palabra griega que puede ser traducida como pastor, o persona que cuida, o persona que alimenta. En cualquiera de los casos estamos hablando lo mismo: anciano, obispo, pastor, cuidador. Se trata exactamente de prácticamente el mismo vocablo. Entonces se está hablando entonces de algo que es un ministerio. Y ustedes saben que los ministerios, por lo que hemos leído en el capítulo 4 del libro de Efesios, se trata de algo que tiene que ver con que Cristo lo dio. Los ministerios son de Cristo, vienen de Cristo. De manera que estamos hablando de algún don, un ministerio que el Señor, para el fortalecimiento y la buena relación de los integrantes de la iglesia, el Señor nos lega. No es algo que yo me imponga. Yo voy a ser obispo, voy a ser anciano, voy a ser una iglesia para mí. O sea, voy a encaminar un grupo de gente a que crean en el Señor. Eso no sale de uno. Es el Señor quien pone primero las herramientas. El Señor le pone a uno todo lo que se necesita para llegar a hacer ese asunto. Y segundo, la disposición de espíritu de cada uno de los que han querido o el Señor ha señalado como obispo, o podemos usar la palabra pastor, como ustedes quieran. En nuestras iglesias no se usa, no se estila llamarle al que dirige, llamarle pastor, sino anciano, que es la manera correcta, bíblica, o en última instancia, obispo, que es la palabra que usa nuestra Reina Valera acá, y que es una palabra que realmente significa o tiene la significación de un cuidador, de un velador, de un pastor, de una persona que cuida por la grey o por las ovejas de ese rebaño. Es el Espíritu, pues, quien dispone todo acerca. Y yo puedo decirle que hay un requisito contrario. O sea, el apóstol Pablo detalla cuáles son los requisitos y comienza diciendo: el obispo o quien anhela obispado debe ser. Empieza diciendo debe ser. No se trata pues de que quiera ser o de que pudiera ser, sino que tiene obligatoriamente que concordar con estos requisitos que están acá. Si no, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo hubiera dicho: el que desea obispado pudiera que tenga estos requisitos, pero pudiera que no. Sin embargo, arranca diciendo es que debe ser, se tiene obligatoriamente que cumplir con una serie de requisitos que son esto y aquello. Y hay algo que es seguro que el obispo no debe ser.
el obispo no debe ser un obligado a esa función. No puede sentirse que está obligado